Ya, esta es una posición de Ewe, ¿cierto? Que está en el libro Práctica a los finales de torre de Víctor Korchnoi. El libro está extraído de ahí, ¿cierto? Y en gran parte de los análisis, la mayoría de los análisis son míos. ¿Por qué? Porque el libro de Korchnoi son muy buenos, pero son libros pensados para un nivel mucho más elevado. Mucho más elevado. Entonces, ¿qué es lo que hace Korchnoi? No se desgasta mucho en finales bastante simples. ¿Ah? Y para otros jugadores sí, nosotros que queremos mejorar tenemos que obligatoriamente tratar de ir buscando también posiciones más pedagógicas. Por eso yo muchos de los variantes que están acá son de parte de mi propia cosecha, como se dice. Bien, esta posición de Ewe es, en el fondo no es más que la efectividad lejana. Nosotros le vamos a llamar efectividad lejana a la separación de la torre por 3 casillas del rey. Separamos la torre 3 casillas del rey. ¿Ah? ¿Eso qué significa? Que cuando este peón, el peón que está en E6, busca coronar, ¿qué es lo que buscan las blancas, en ejemplo, en esta posición? Llegar obviamente a la posición de Lucena, que es la posición que logra la victoria. Esta posición aparentemente puede que esté perdida, pero fíjense, hay un factor también importante que lo vamos a aprender también en lo que viene, el ejemplo que viene. Es rey siempre se tiene que ubicar para el lado corto y la torre para el lado largo. Siempre que existe un peón en el tablero de ajedrez, divide el tablero en dos, en uno un lado corto y en un lado largo. Este peón, al estar en la columna E, divide el flanco de rey en un lado corto y un flanco de dama en el lado largo. La regla general siempre es el rey lado corto y la torre lado larga. Es un concepto, ¿cierto?, que se llama de Klein y Horwitz, y en este caso, pero para que lo sepan a nivel general. Segundo, la efectividad lejana entonces la separación de 3 casillas del rey para evitar en el fondo que el rey pueda colocarse en Lucena. ¿Cuál es el plan fundamental de las blancas para ganar? Llegar a Lucena. ¿Cuál es la estrategia de las negras? Evitar que las blancas hagan Lucena. Así de simple. Miren cómo lo hace. Hago torre 7, rey de 7, me tapo. Y ahora, importantísimo, ¿por qué la torre se coloca en la octava fila? Uno dice, no, porque da lo mismo, si cualquier casilla da lo mismo. No da lo mismo. ¿Por qué? ¿Dónde va el rey en Lucena? En la octava fila. ¿Dónde está la torre ahora? En la octava fila, evitando que el rey blanco aplique Lucena. Fíjense la concatenación de los finales, la relación que tiene un final con otro. Ahora estamos hablando de una posición de Ewe que tiene que ver con efectiva lejana, pero estamos pensando en Lucena, porque Lucena sabemos que es el método que tienen las personas que tienen un peón de ventaja para poder buscar lograr la victoria. Fíjense qué importante. Ahora, él hace torre de 6 y ahora rey G6. Importantísimo. Si me hago torre acá, me hacen rey E8. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora cuando me dé jaque me estoy tapando con torre. Por eso el torre 7 es una moña mala. Un ejemplo, si rey F6 simplemente es 7. Jaque con la torre en la sexta fila. Si ahora me hago rey G7, ahora simplemente torre 6. ¿Qué amenazo? Rey de 8 y coronar. ¿Cierto? Entonces, cuando hago rey F6, le hago E7, se va, se tiene que ir, y ahora simplemente torre de 7. No puede cambiar torre, obviamente, porque el peón corona. Saca la torre, aplico rey F7 y a la siguiente corono y gano la partida. Ahora, torre A7, aplico rey E8 buena. Si jaque, me tapo de torre. Acá y ahora acá, fíjense que la forma más simple de ganar, obviamente, es torre de 7. Con lo cual, le cambio la torre y el peón corona. Otra opción de ganar también, para que la conozcan, es simplemente 7. Ahora, amenazo simplemente a sacar la torre, ¿cierto? Amenazo, un ejemplo, mover la torre y coronar, buscar la forma. Un ejemplo, si rey F6 jaque, se va y simplemente la torre en la sexta fila. Ahora la siguiente, rey F8 y E8 a la corono. Otra opción que podría ser también perjudicial en el bando acá es aplicar torre B8. ¿Por qué torre B8 es mala? Porque en el fondo dijimos que efectiva lejana es la separación de 3 casillas del rey. Cuando la torre se va a la columna, en este caso B, inmediatamente se produce una separación de 2 casillas nomás con el rey. Inmediatamente cuando el blanco visualiza esto, se coloca en D8. Por eso siempre el rey está en el lado corto y la torre en el lado largo. Ahora, fíjense qué importante. Si hago torre de 7, me hacen torre B1 y ahora acá. ¿Por qué la torre se colocó en la columna A? Porque la columna A corresponde a la columna más lejana. Y esa columna nunca debió el negro de abandonarla. Hay un problema técnico. Entonces, como el negro abandonó la columna más lejana, el blanco inteligentemente se apodera de ella. Ahora, fíjense lo que pasa. Acá, jaque, simplemente. Ahora, torre F7 es mala por rey G6.
Ahora, tiene que volver, tengo que volver a repetir, ¿cierto? Torre A7, o sea, aplicar nuevamente torre A7 para entrar volver a la línea ganadora. Si hago torre F7, me hace rey G6, vuelvo a F1 y ahora simplemente vuelvo a la lado largo. O sea, siempre ocupo la columna que esté más larga. ¿Por qué? Porque esa columna me va a permitir estar a 3 casillas, ¿cierto? Del peón. Y donde generalmente el rey va a estar por aquí. Eso es súper importante porque al estar separado 3 casillas, me permite la oportunidad que este rey no logre defender, no logre atacarme la torre, porque siempre tiene que defender el peón. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando yo llego a esta posición, entonces, aplico rey de 6, ahora me hace, me salté algo, rey de 6, espérense, acá, rey de 6, acabo de ver esto, acá, se va acá, rey G6 y ahora torre A1. Torre B7, rey de 6, importante. Si torre B6, rey de 7, un ejemplo, si me muevo acá, me dan jaque, me voy y simplemente torre 1. Amenazo es 7 y 8 ganando. Entonces ahora torre B7, rey C6, acá me pegan el toque. Y obviamente no tengo rey F6 porque me hacen torre F1 y me comen la torre. Y si la torre se va, simplemente le están haciendo E7, ¿cierto? Un ejemplo, si torre B7, acá, y esto lo acabamos de ver. La otra opción es torre F1, E7. Ya hay una amenaza latente, torre F8 y coronar. Entonces torre B8, acá, importante. Si hago rey G6, simplemente torre F8. Con lo cual, lo importante es que el rey saliera de la casilla G7 para que no controlara la casilla F8. Fíjense que este final ya se complica más. O sea, es un final totalmente mucho más complejo que un final básico de Filior. Pero, como todos los finales, hay que aprendérselo de memoria. Entonces ahora simplemente este torre A4. Este torre A4 es un concepto de desviación. Es súper importante, ¿por qué? Porque alejo la torre de la columna más lejana, que es la que le permite estar a las negras con efectividad lejana. ¿Eso qué quiere decir? Que si ahora la torre se va a B8, yo inmediatamente juego rey C7, acá, y ahora jaque y coroné, ganando. Y si se come la torre, obviamente corono y tengo el final dama contra torre, que ya sabemos de antemano que se gana. La otra opción entonces es que la torre venga a B6. Ahora nos damos cuenta que la torre al estar en la columna B ya no puede aplicar efectiva lejana, porque efectiva lejana son 3 casillas de separación entre la torre y el peón. Ahora, esta torre está separada solamente 2 casillas del peón. ¿Dónde debía estar la torre? Acá, para poder realmente tener efectividad lejana. ¿Qué es lo que pasa ahora? Acá, y ahora tengo el toque, le pego el toque a la torre, y ahora el toque. Un ejemplo, si rey F6, rey F8, ¿cierto? Ganando. Rey de 6, torre A7 y ahora simplemente E7. Y a la siguiente, corona. Este es un final obviamente mucho más complejo. Ya es una posición de EW. Vamos, entonces, lo importante, acuérdense, siempre la torre la más lejana posible para tener las 3 casillas separadas del peón. Torre de 7, torre A8, importante porque hay que evitar que el rey se coloque en la octava fila porque las blancas quieren en el fondo buscar la posición de Lucena. Acá rey G6. Este movimiento de rey es súper importante porque es determinante, que el rey controle las casillas para que éste no escape. Eso es crucial. El rey negro tiene que hacer ese trabajo, evitar que el rey se venga para este lado. Un ejemplo. Acá y vuelvo. Nunca lo dejo que se coloque en F7 ni en F6. Ahora, un ejemplo. Si rey de 6, me coloco acá. Acá, vuelvo acá. Si ahora me da jaque, vuelvo acá. Ahora, importante, si hago rey G5 muy mala, es 7 y a la siguiente torre F8 y ganan inmediatamente. Cuando me coloco en G6, ¿cuál es la diferencia? Que ahora no tiene 7 porque la torre está colgando. Entonces, tiene que irse y ahora efectiva lejana. Aquí es donde está la gracia de la efectiva lejana. Está separado la torre 3 casillas del peón, con lo cual inmediatamente el rey no puede atacar la torre porque está el peón colgando. Y ahora jaque. ¿Ya? Y nuevamente entramos en la clásica posición de efectiva lejana. Aunque las blancas tengan un peón de más en esa posición, no logran ganar. Así de simple. Vuelvo a la posición inicial entonces. Torre A7, acá. Importante, torre A8. Rey G6. Rey G7. Y ahora vuelvo a la primera fila, pero siempre mantengo la columna más distante para mantener las 3 casillas de la efectiva lejana. Y ahora simplemente F6. No tengo torre F7 por rey por E6. Ahora E7 y ahora jaque. No tiene, ¿cierto? Torre C8.
Y ahora importante, rey F7. ¿Qué pasa? Si hago torre C1, simplemente jaque y se cae el peón, ¿cierto? Sigo dando jaque. Ahora el tema es que si hago rey F7, torre B7, simplemente torre 8. ¿Qué pasa en esta posición? El blanco no puede, en este caso, progresar y la partida se logra tablas. ¿Cómo se logra tabla? Con esta posición de EV, ¿ya? Que en el fondo no es más que el concepto de efectividad lejana. Este final, como ya acabamos de visualizar, es bastante más complejo porque hay que manejar muchos más conceptos. El concepto de la columna, ¿cierto? El rey lado corto, torre lado larga, la columna siempre más distante, la separación tres casillas de la torre del peón, la importancia de estos movimientos de rey de las negras, evitando que el rey de las blancas se vaya a la columna F. En fin, es un tema más difícil, pero es otro de los finales clásicos que hay que saber.